Taran, tan, tan. Buenas ¿Cómo les tardes. fue su segundo parcial? Hola, buenas tardes. Dimos un poco más de tiempo a petición de ustedes. ¿Qué tal estuvo José Alfonso? Sí. Ah, qué Estaba bueno. difícil. Estaba complicado. Ah, sí, ¿para qué mentirle? ¿Qué fue lo que sintió complejo? ¿Qué fue lo que más ¿Cómo? le... Ya no me acuerdo de los casos, pero sí estaba duro, la verdad. ¿Para qué mentir? Ajá. Y aquí ya nos estamos jugando la clasificatoria casi que del mundial, dirían. Jugando el año. Jugando el año. La verdad es que, bueno, sí, ahorita concluyen, ¿verdad? Ahorita deben de cerrar ya. No sé cuántos de ustedes ya presentaron su punto de tesis, que yo recuerdo que iniciamos el semestre y todavía ninguno lo había presentado. Y me imagino que seguimos más o menos en las mismas, ¿no? Pero bueno, em, este último parcial realmente es bastante cargado. De hecho, bueno, no es más o menos cargado, es más que cargado complejo, realmente. Consideraría que es el parcial más complicado y por eso se los dejé de último, porque es preferible llegar a zona mínima, ¿verdad? Ahora, mm, para este parcial yo ya les trasladé a ustedes por Classroom, ahorita les voy a mostrar de una vez aprovechar que lo tengo abierto todavía. Yo al Classroom ya les trasladé algunos documentos. Listo. Perdón, ustedes que se cayó el sistema acá. Bueno, entonces les estaba comentando que yo les había ya enviado a Classroom este contenido. Posiblemente haga falta un par de cosas, pero en su conjunto está bastante completo. Si ustedes lo ven, es bastante corto, ¿verdad? A- de primas a primeras parece que es bastante corto. Sin embargo, no se confíen. ¿Por qué? Porque en este examen parcial nos toca ver la ley del ISR. La ley del ISR es tal cual un código tributario en relación al tamaño de lo que hay que leer y es una ley bastante compleja, ¿verdad? Entonces, con el tema de la ley del ISR, que es el tema más complejo, dentro de la ley del ISR nos vamos a dar cuenta que hay 5 grandes, bueno, se establece en el artículo 2 algunos tipos de rentas, sin embargo, hay otros que no están establecidos. Nos vamos a dar cuenta que dentro de esta ley hay varias particularidades.
Existen varios hechos generadores en la misma ley, varios tipos impositivos, varios periodos de imposición o liquidación del impuesto como tal, varias bases imponibles, por tanto, ¿verdad? Y pues el sujeto, ya sabemos que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces es una norma bastante compleja que les recomiendo que comiencen a leer desde ya. La vamos a ver en la clase de la ley del ISR. Normalmente para la ley del ISR se nos van como 4 clases aproximadamente. Posiblemente, no sé si me escuchan. Vamos a ver. Muy entrecortado, licenciada, se le entiende muy poquito. ¿Sí me escuchan? Casi no. Pues sí. No sé por qué se está cortando tanto. ¿Sí me escuchan? ¿O no? Nos quedamos otra vez frisados. Ahora sí, licenciada. Por el momento me escucha bien. Ahí está. Vamos a ver. Me voy a conectar al internet de mi teléfono. Tal vez es más estable. Vamos a ver. Es que raro. Ahorita lo resuelvo. Bueno, ahí sí ya me escuchan mejor. Por mi Sí, ya. parte sí. En parte sí, en parte no. Ahí está. Ahora, yo creo que con esto soluciono. Así se le escucha mejor, licenciado. Ahí está. Ya nos conectamos a la otra. Pues sí, yo esperaría que sí. Bueno, entonces les estaba comentando con el tema de la ley del impuesto sobre la renta, que aproximadamente se nos va a ir en 4 clases, que sí les voy a rogar por favor su colaboración para que la comiencen a leer y extraordinario que lean más o menos como hasta el artículo, por lo menos artículo 51, 57 de la ley. Igual ahorita vamos a visualizarla nada más para que ustedes la tengan en consideración. Las 3 que nos hacen falta, que es la del IUSI, ¿verdad? La ley del impuesto único sobre bienes inmuebles, que ahí hay un tipo impositivo de carácter progresivo según el monto de la base. Entonces, en cada una de las normas de carácter tributario, yo siempre se los he mencionado, que es realmente lo más importante, es poder establecer los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria. Pero más que eso, ¿cuál es el hecho generador como tal, verdad? Entonces, nos vamos a dar cuenta, ahora que analicemos la ley del IUCI, que en relación a esto, la ley del IUCI, pues al igual que todas, tiene un hecho generador, una base imponible, un tipo impositivo, que es un periodo de imposición, algunos casos de exención o de impuestos como tal, al igual que todas las normas, ¿verdad? Y la ley de impuestos de herencias, legados y donaciones. Ahora, con la ley de herencias, legados y donaciones,
nos vamos a dar cuenta que el impuesto se va a pagar. Realmente son los sujetos pasivos acá, son las personas que van a beneficiadas de esa masa hereditaria. Me imagino que lo vieron, ya lo tuvieron que haber visto. Sí, sí, yo creo que voy atrasada con mis palabras, porque bueno, entonces, en el proceso sucesorio como tal, puede ser de carácter intestado o de carácter testamentario, según si hay testamento o no. Pero hay algo a lo que se le denomina masa hereditaria. Sobre esa masa hereditaria, que es el cúmulo de bienes, tanto muebles como inmuebles, entonces se paga un impuesto de herencias, legados y donaciones sobre el monto que sale de la masa hereditaria. Claro está, al igual que todas las leyes, existen sus exenciones al pago de impuesto de herencias, legados y donaciones, pero acá nos vamos a dar cuenta de la particularidad que el impuesto, ejemplo, si yo soy esposa, pago un porcentaje de impuestos sobre la masa hereditaria, sobre el monto, sobre esa base como tal. Si yo soy hija, pago un monto. Si yo soy, ejemplo, amiga, o sea, no hay un vínculo como tal de afinidad, de consanguinidad como tal, entonces paga otro porcentaje. Entonces, según la relación que exista entre los herederos y el causante, que el causante es la persona que murió, ¿verdad? Que era propietaria de esa masa hereditaria, así es el porcentaje de impuesto que se va a pagar. Vamos a ver cuando entremos a la ley de herencias, legados y donaciones, eh, eh, es una de las pocas leyes en que pasa así, que por el tema de la consanguinidad o del vínculo que exista como tal, es que se mide o se calcula el porcentaje, nos lo establece claramente. Y por último, los procesos que debemos de ver está el proceso económico coactivo. ¿Por qué lo dejé de último? Porque realmente es un proceso sumamente pequeño, que es de doble instancia, y considero que, posterior a haber visto ya el proceso contencioso administrativo tributario, el económico coactivo no nos debería de causar ningún inconveniente. Entonces se nos va a ir sumamente fácil. Dentro de eso, yo les envié también 5 documentos. En los 5 documentos como tal son eminentemente de ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta, y si puedo mostrar, y no entramos a la ley como tal, sino entramos mejor. A ver. Está. Acá está, listo. Ahorita se lo muestro. Más sencillo. Si se dan cuenta, en lugar de entrar a ver la ley, que es sumamente extensa, nos vamos a dar cuenta que la ley del impuesto sobre la renta aplica
a las personas. A las personas cuando mencionamos el tema de personas, son personas individuales o personas jurídicas, ¿sí? Aplica a todas las personas nacionales, extranjeras, residentes o no residentes. Pero ustedes se van a dar cuenta que dentro de los primeros artículos, si no estoy mal, dentro del artículo 1 de la ley del ISR, menciona personas individuales o jurídicas, entes o patrimonios nacionales, extranjeras, residentes o no, que estén en Guatemala, ¿sí? Entonces, si yo ejerzo actividades lucrativas, actividades comerciales, ustedes me imagino que se han de haber dado ya cuenta, y cuando nosotros vimos la ley del IVA, se recuerdan que nosotros vimos el pequeño contribuyente, ¿se recuerdan? Y yo todavía les hice mención, el pequeño contribuyente es el tema, por así decirlo, más sencillo en relación al tema de los regímenes tributarios. Cuando nosotros nos inscribimos en la Superintendencia de Administración Tributaria, que esa obligación está dentro del Código Tributario, según lo que nosotros vimos, y ahí están los requisitos formales para poderse inscribir en la Superintendencia de Administración Tributaria, así como las sanciones e infracciones en caso no hacerse o de no dar aviso de alguna modificación, ¿verdad?, de estos requisitos formales, pues hay una penalización, que se recuerdan que es el plazo de 30 días, y bueno, cuando nosotros nos inscribimos en SAT, lo primero que nos preguntan es ¿en qué régimen tributario va a estar? ¿Sí? Y entonces uno a veces llega y no sabe cuáles son los que existen. Entonces si preguntan nos van a decir, bueno, está el pequeño contribuyente, el régimen opcional simplificado y el régimen trimestral. Y en algunas ocasiones nosotros no sabemos ni el tipo impositivo que se paga en cada uno de los regímenes, así como el periodo de imposición, ¿verdad? En qué momento se liquida el impuesto, cuáles son las exenciones o exoneraciones que aplican, así como las obligaciones de carácter tributario que yo tengo, ¿verdad? Por el hecho de estar registrado. Entonces, normalmente nos aconsejan, lo primero que nos preguntan es, ¿cuánto va a estar facturando usted? Y uno se queda con cara de, pero si es mi primera vez, si ni siquiera tengo trabajo, ya me están preguntando cuánto estoy facturando. Entonces uno es como bastante positivo, ¿verdad? Y le dice, pues yo calculo que tal vez unos 5 quetzalitos al mes, no sé. Y entonces le dicen, bueno, entonces lo que a usted le conviene es el régimen de pequeño contribuyente porque tiene un techo de 150,000 quetzales, ¿verdad? En el año. Eso ustedes ya se lo manejan, o sea, el pequeño contribuyente, nosotros lo vimos en la ley del IVA, solo para refrescarles un poquito la memoria, tenía algunas particularidades. Número 1, el tipo impositivo era del 5% de impuesto al valor agregado, de IVA. Se liquida de manera mensual dentro del mes siguiente, se tiene todo el mes siguiente al haberse emitido las facturas. Ejemplo, si yo voy a liquidar el impuesto de octubre, lo hago en noviembre, tengo todo el mes de noviembre, ¿verdad? No tiene exenciones que manda Sandra. Gracias, licenciada. Solo ahí a veces hay una diferencia entre los que no manejan la parte contable, que es el 5% sobre los ingresos brutos para la renta de pequeño contribuyente. En el caso del ISR es el 5% sobre los ingresos líquidos, es decir, descontando el 12% del IVA, ¿verdad? Cuando es en relación de dependencia, digamos, o por ejemplo, por servicios profesionales en el régimen del ISR mensual. Ahora, otra cosa que hay que tener, muchísimas gracias por la observación, otra cosa que hay que tener en consideración es que algunas personas a veces me dicen, yo vendo, ¿verdad? Muchos emprendedores, yo vendo 10,000 quetzales en el mes, pero yo facturo 1,000 quetzales. Entonces me dicen, ¿sobre cuánto pago el impuesto? Entonces yo les digo, sobre lo que factura, porque sobre eso es sobre lo que realmente tiene ese control. Claro, debiéramos de facturar el 100%, según nuestra cultura tributaria, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad tributaria como tal, ¿ya? Pero no es sobre lo que nos entra, es sobre lo que realmente se factura. Y recordemos que cuando vimos el régimen del pequeño contribuyente, vimos que no hay exenciones ni exoneraciones que se puedan realizar, entonces se paga de manera directa sobre la base. ¿Cuál es la base? La suma de las facturas que se hicieron en el mes, y sobre eso se aplica el 5% de impuesto como tal. Entonces, eso como para que tengan referencia. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a las rentas de actividades lucrativas, si se dan cuenta en esta filimina aparece
Bueno, la ley del ISR está compuesta por varios tipos de rentas. Una de ellas es las rentas de actividades lucrativas. Una cosa es los tipos de rentas y otra cosa son los regímenes, ¿verdad? Porque dentro de las rentas que aparecen o se consignan en la ley del impuesto sobre la renta están las actividades lucrativas, las rentas de trabajo y las rentas de capital y ganancias de capital. Y las rentas de no residentes, que no aparecen consignadas acá, pero son un tipo de renta como tal que las contempla la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿por qué les mencionaba yo que hay que tener muchísimo cuidado con la ley del impuesto sobre la renta y ser muy observadores cuando la lean? Cuando lleguen al tema de las rentas de actividades lucrativas, se van a dar cuenta que existen dos regímenes. Ahí Sandra nos va a ayudar un montón, pero no somos contadores y vamos a aprender como las cosas básicas, ¿verdad? No nos vamos a meter a qué tanto el cálculo y demás. Entonces, y nos vamos a ir a números enteros porque si no, imagínense, no vamos a salir de tributario, creo yo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a las rentas de actividades lucrativas, las rentas de actividades lucrativas tienen el régimen opcional simplificado dentro de ella, o sea, se subdivide si lo quieren ver así, y el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. Cada uno de estos regímenes tiene su propio hecho generador, su propia base imponible, su propio tipo impositivo. ¿Por qué? Porque el régimen opcional tiene un tipo impositivo del 5 al 7% de ISR según lo que se facture. 5% debajo de los 30,000 y 7% sobre el excedente. Pero el 5 a 7% si nos vamos al tipo impositivo per se, mientras que las rentas de utilidades sobre actividades lucrativas tienen un tipo impositivo del 25%, ¿verdad? Y tiene otras particularidades más. El momento en que se liquida el impuesto. Y estamos hablando que solo es un tipo de renta y que ese tipo de renta tiene dos regímenes y que cada uno de los regímenes tiene los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria. Cuando entramos al último tipo de renta que está contemplado según el orden de cómo viene la ley, las rentas de capital y de ganancias de capital, nos vamos a dar cuenta que existen rentas de capital mobiliario, inmobiliario, me faltan otras dos, son 4, pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Y cada una de ellas, normalmente ganancias de capital, y cada una de ellas tiene su tipo impositivo como tal, tiene su hecho generador, ¿verdad? Según la actividad que se realice y que, como lo menciona el artículo 32 o 31 del Código Tributario, el acaecimiento del hecho que da nacimiento a la obligación jurídico-tributaria. ¿Qué quiere decir? La actividad que yo realizo que da nacimiento al pago del tributo como tal. Y las rentas de trabajo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la ley del impuesto sobre la renta es una ley bastante compleja y bastante extensa. Ahora, ¿qué les recomendaría yo para la primera clase de la ley del impuesto sobre la renta que va a ser el viernes? Les recomendaría, número 1, vamos a leer el artículo 2, claro está, porque ahí está la base fundamental de la ley del impuesto sobre la renta. En el artículo 1, ¿quiénes son sujetos de la ley? La ley en general, ¿verdad? No de cada uno de las rentas, sino de la ley en general. El artículo 2, ¿cuáles son los tipos de renta? Y yo les recomendaría que hagan un esquema. ¿A qué me refiero con un esquema? Ejemplo, tipos de renta. 1, rentas de actividades lucrativas. La renta de actividades lucrativas se subdivide en regímenes, que sería el 1.1, régimen opcional simplificado y régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. Número 2, rentas de trabajo, que sería la segunda parte o el segundo componente dentro de nuestros tipos de renta. Número 3, rentas de capital y ganancias de capital, que ese sería el 3. Se subdivide en 3.1, rentas mobiliarias, 3.2, rentas inmobiliarias, 3.3, ganancias de capital,
hay un 3.4, no recuerdo cuál es el 4, ¿sí? Y independientemente el artículo 2 no lo consigne, existe otro tipo de renta que es las rentas de no residentes. Esas apenas las vamos a tocar. ¿Pero a qué me refiero con esto? Que ustedes tienen que tener en mente cómo se esquematiza a grandes rasgos la ley del impuesto sobre la renta. Eso debiera de ser una de las cosas. Dos, en el tema de rentas de actividades lucrativas, lean el apartado completo de rentas de actividades lucrativas. ¿Qué comprende el apartado completo de rentas de actividades lucrativas? El régimen opcional simplificado y el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. Claro está que la ley del impuesto sobre la renta nos menciona un hecho generador genérico para la ley como tal. Entonces, y se van a dar cuenta que está en orden, por lo menos esto que les estoy mencionando, entonces no se van a perder. Señalen el hecho generador, la base imponible, el tipo impositivo, el periodo de imposición y ojo, porque aquí sí hay algo sumamente importante, las exenciones que solo aplican para el opcional y exenciones y exoneraciones, que eso sí aplica para el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas o también denominado trimestral. ¿Sí? Entonces, eso sería la primera aproximación a grandes rasgos sobre la ley del impuesto sobre la renta. Eso solo para dejárselos claro, porque es una ley bastante extensa y tal vez se van a perder un poquito porque se van a dar cuenta que tiene un montón de contenido. Ahora, cuando regresamos al caso concreto de la ley de herencia, legados y donaciones, ¿verdad? En el tema de la ley de herencia, legados y donaciones, ¿dónde está? Acá está. En el tema de la ley de herencias, no, perdón, esta es la ley del IUCI. Esta es la primera que vamos a ver. En el tema de la ley del IUCI, ¿verdad? Se menciona, se establece un impuesto único anual sobre el valor de los bienes inmuebles situados en el territorio de la República. Entonces, la ley del IUCI opera para bienes de carácter, para bienes inmuebles. Para bienes muebles está la ley de garantías mobiliarias, ¿sí? Pero para bienes inmuebles como tal, sí que manda Gustavo. Licenciada, disculpa que interrumpo. De la pena. Yo siempre he tenido una duda en relación a la ley del UCI, como íbamos a entrarlo a conocer, y yo creo que es el momento en que este es un impuesto sobre el inmueble. Bueno, es que yo Es le un quiero impuesto plantear, real, no realmente, personal. sí, real sobre bienes inmuebles. Es que, mira, yo le quiero plantear esto. En la casa tenemos, bueno, mi abuelo le cedió un pedazo de tierra a mis padres donde se construyó la casa, etcétera. Entonces, no he profundizado en sí si existe escritura eh, pública que lo acredite o qué forma se acredita la tierra, porque eso es de años, desde el conflicto armado y desde años. Entonces, yo siempre, bueno, en el pedazo donde estamos, pues, como es en el área rural, no no pagamos impuestos, no nos estamos defraudando. Bueno, el punto es eso que no he escuchado nunca ahí, o bueno, a lo largo de estos años de la universidad y cuando volví de estudiar de Guate, que no creo que pagamos ese tipo de impuestos o cómo está regulado o si es diferente el trato en el área rural o no existe ahí la aplicabilidad solo en el área urbana como en la ciudad. Ahí no sé cómo lo ve usted, digamos. Esa sería mi pregunta. Mire, ¿Cómo ves, lo ve? el artículo 2 le da la respuesta a su consulta. ¿Cómo es que se aplica? El impuesto y las multas, pero dejémoslo de las multas, ¿verdad? El impuesto a que se refiere la presente ley corresponde a las municipalidades del país, ¿sí? El cobro del IUCI, la imposición del IUCI, el control del IUCI como tal, corresponde a las municipalidades del país. Ahora bien, ¿qué sucede? En muchos casos en el área rural, todos los departamentos, todos los municipios debieran de tener su registro catastral.
¿sí? Entonces, cuando existe un registro catastral, normalmente esos bienes comienzan a pagar el IUCI, aunque sean derechos de posesión, ¿ya? Yo, la verdad, no haría la investigación tan profunda en la municipalidad, porque si en este caso me imagino que ha de ser una comunidad como bastante metida y posiblemente por eso es que la municipalidad no la ha catastrado y es por eso que ustedes todavía no pagan el IUCI. No es por otra cosa, posiblemente hasta ahí no han llegado. Pero sí, el IUCI como tal, ejemplo, se paga sobre todos los bienes inmuebles deberían de estar afectos al pago del IUCI, porque si se da cuenta, la norma es de carácter general y menciona bienes inmuebles. Y en algunas ocasiones, cuando nosotros nos vayamos al tema del IUCI más adelante, menciona en cómo se puede modificar el valor de un bien. Número uno, y siempre se los he dicho y también lo menciona la ley de timbre fiscal en relación a lo del 3% sobre la segunda subsiguiente venta, es sobre el avalúo, sobre el valor que le dé catastro municipal, porque en muchas ocasiones las municipalidades hacen un autoavalúo. Eso sucedió, ejemplo, en zona 11. En algunas colonias de zona 11 sucede que hace muchísimos años que se construyeron esas casas, ejemplo, el bien inmueble costaba en ese momento 100,000 quetzales, pero 100,000 quetzales hace 50 años eran 100,000 quetzales, era lo que ahora representa, yo que sé, 1,000,000 de quetzales, 2,000,000 de quetzales. Y ahorita, pues por la devaluación de la moneda y todo lo demás, ya 100,000 quetzales ya no representa lo mismo. Entonces, hace 50 años, ejemplo, costaban 100,000 quetzales y actualmente la vivienda cuesta 2,000,000 de quetzales, 1,500,000 de quetzales. Pero como se pagaba el valor del IUCI sobre 100,000 quetzales, más adelante cuando veamos el tipo impositivo, usted se va a dar cuenta que arriba de 60,000 quetzales ya se paga el 9 por millar. Entonces, cuando hablamos que son 100,000 quetzales, el 9 por millar son 900 quetzales, ¿verdad? Anuales de IUCI, que se podría decir que es una nada. Pero, ¿qué sucede? La Municipalidad de Guatemala, que es una de las municipalidades número uno más grandes, es la más grande, ¿verdad? En recaudación, en bienes y en todo lo demás. Entonces, la Municipalidad de Guatemala, que es la pionera, la que más va avanzada, al igual que la de Misco, la de Santa Catarina Pinula, y obviamente que, ojo, el IUCI representa para las municipalidades una fuerte cantidad de ingresos. Entonces, ¿de qué manera me voy a agenciar yo de recursos? Aparte del presupuesto del Estado, mi mayor fuente de ingresos es el IUCI. ¿Sí? Entonces, si yo soy una municipalidad como que recauda mucho, es porque tengo muy buena fiscalización del IUCI. Entonces viene la Municipalidad de Guatemala y hace un reavalú con unos drones, ¿verdad? Porque ahora si se dan cuenta en el POT, ahora en la Municipalidad de Guatemala, ustedes pueden poner los datos del bien y les sale todo el mapa y llega, ¿verdad? Entonces, hace un autoevalúo y algunas personas de zona 11 les sucedió que pagaban, ejemplo, 900 quetzales de IUCI anuales. Y de repente ese IUCI les incrementó a 9,000 quetzales, porque la base cambió a 1,000,000. ¿Y por qué fue eso? Por el autoavalúo que hizo la municipalidad. Entonces, en ese caso que usted menciona es porque el bien o el área como tal aún no está catastrada. Es por eso que ustedes no pagan IUCI seguramente. Ah, sí, licenciada, eso. Sí, pues esa duda la tenía siempre porque todos nos pagan ahí. Todas las casas, todos tres niveles, ¿no? Todos no conocen eso. Bueno, no lo conocían. Ahora Eh, lo que sí le recomiendo, porque usted estudia Derecho y como para dejar ujú, las cosas más bien, claras, porque a veces con el tema de las herencias se complica. O sea, uno se puede llevar bien los hermanos y respetan la voluntad de los padres, pero de repente la familia va creciendo, se van segregando los terrenos, ¿verdad? Es que se realice, si tuvieran solo derechos de posesión, poder acreditar esos derechos de posesión
y se realice la titulación supletoria. Entonces, esa sería una recomendación para temas de ustedes poder tener una correcta planificación patrimonial. Yo Sí, sé que pues, estoy estudiando licenciado. derecho. Sí, sí, no, eso desde que ya empezamos a ver temas de impuestos, de testamentos, de escrituras públicas, como que ya despertó ese interés. Y sí, porque surgía que en algún momento, pues uno no sabe, tal vez puede disponer del bien o lo que pueda pasar y toparse con este problema de los impuestos o de así temas relacionados como el UCIT y que se pueda complicar y mejor de una vez salir de la duda ya que vamos a entrar a ver. Pero entonces sí, gracias, licenciado. Sandra, ¿iba a hacer algún aporte? Ah, sí, licenciada, eso que seguramente no está catastrado todavía, porque nosotros en San José Pinula, por ejemplo, tenemos en el área, en el casco urbano, una propiedad, y sí se paga un montón de UCI. Y en la parte alta tenemos un terrenito, y de eso, pues, no se paga UCI, ¿verdad? Casi nada, por así. No se paga Ah, UCI. casi nada, es insignificante, póngale, son no sé cuántas manzanas, y al final de cuentas están como que valoradas como en 100 quetzales, entonces no han hecho ese reavalúo, entonces no se paga casi nada. Gracias a Dios, diría uno de propietario. ¿Verdad? Entonces, dice por acá Ingrid, pero sí puede ir a preguntar a la municipalidad, sí, Ingrid, pero lo que queremos es que no nos cobren, no nos queremos dar color. Se sigue Sí, escuchando. no nos queremos quemar. Está bien así. Hasta que usted llegue de alcalde, pues ya tiene el tip para recibir, para recibir ingresos para su municipalidad y poder realizar obras, ¿va? No, ahorita está Linda, bien. pero yo considero que así como el compañero, pues sí ya debería de preguntar sobre eso, porque honestamente, si no, puede estar hasta invadido o tal vez puede ser ya propiedad de la municipalidad, si en un caso ellos no han arreglado nada, pero por Pero cuestión, mejor, perdón, Bueno, mejor que ojo, consulten una consulta en el registro de la propiedad antes de ir a ajá. preguntar a la MONI, Una más cosa fácil. es la propiedad del bien inmueble y otra cosa es el tema del UCI, ¿verdad? Es un tema totalmente independiente. Ahora, que manda Luis Jiménez. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que ahorita que tocan ese tema, a mí me surgió una duda porque una vez me preguntó un familiar que a él estaba haciendo requerimiento en una casa residencial la municipalidad para que fuera a firmar un convenio de pago porque no tenía pagado UCI durante muchos años. Entonces, si no recuerdo mal, ese requerimiento de pago decía que podía vulnerar el derecho de propiedad, etcétera, etcétera. No sé qué tan cierto sea o cuál sea el fundamento legal para que las municipalidades hagan ese tipo de requerimientos de pago o qué acciones legales podría presentar esa persona por no, o consecuencias por no pagar el UCI. Esa es mi duda. Vamos a ver, ahorita que ya están más empapados del tema tributario, ya me debería estar dando la respuesta, fíjese, en lugar de hacerme la consulta. Yo les voy a contar un caso que tuve verídico con el primer trabajo en el que comencé, cuando yo me gradué, hace 12 años. Cuando yo me gradué, mi primer trabajo fue como abogada, pues, fue de asesora del viceministro de Minas e Hidrocarburos en ese entonces. Bueno, y un día él llega conmigo y me dice, y yo estaba estudiando mi maestría de Derecho Tributario, ¿sí? En primer año de la maestría estaba. Y entonces un día él viene y me dice, porque cuando ustedes se van de abogados, ustedes están estudiando Derecho, sus familiares piensan que ustedes saben todo, ¿verdad? Y les hacen todas las consultas, o sea, familiares, amigos, y ustedes son el abogado de la familia, ¿verdad? El abogado del día. Bueno, y entonces viene él y me dice, mire, fíjese que me vino un requerimiento de pago de la casa que tengo en carretera El Salvador. Ay, bueno, licenciado. ¿Y usted cómo está estudiando su maestría de Derecho Tributario? Me dice, yo estaba en segundo semestre de la maestría, recuerdo yo, y uno que tanto va a saber si una cosa es lo que ve en libros y otra cosa ya son los casos como tal, ¿verdad? Pero bueno, entonces vengo yo y le digo, bueno, déjeme consultar. Entonces, veamos qué podemos hacer, me dijo, porque le estaban cobrando como 12 años de impuesto, de UCI, ¿verdad? De ese bien inmueble. Entonces me dice, mire, veamos qué podemos hacer, porque es un montón de dinero que hay que pagar. Bueno, digo yo, ahora entonces me pongo a hacer mis investigaciones correspondientes.
Y primero me voy, porque ese es un caso, de hecho, de los que tienen que resolver ustedes y normalmente viene en el examen, que es la prescripción, ¿sí? Entonces, primero me voy yo a saber si nos pueden cobrar esos 12 años que nos están cobrando, que eran casi 50.000 quetzales, supongo. Bueno, entonces, primero voy a la prescripción y me voy al código tributario. Ojo, primero me voy a la prescripción de la ley del impuesto del IUSI como tal. Si la ley del IUSI no contempla prescripción, que en este caso son 4 años, solo les estoy adelantando lo que ustedes tienen que leer, que son 4 años. Pero si la ley del IUSI, por ser un impuesto, no contempla la prescripción, nosotros nos vamos entonces a la ley general, que es el Código Tributario. Y recordemos, con el Código Tributario nosotros tenemos 2 plazos de prescripción como tal. Infracciones y sanciones, yo siempre me aprendo lo más facilito, ¿va? Infracciones y sanciones 5 años, y en su defecto todo lo demás son 4 años. Por tanto, si en la ley del IUSI no estuviera contemplada una prescripción, lo que opera son 4 años, pero ya está en la ley del IUSI. Entonces, me voy y veo que son 4 años de prescripción, entonces le digo, fíjese, Lick, y él también era abogado, que es lo peor, fíjese, Lick, le digo que aquí tenemos 4 años de prescripción. Ay, ¿qué quiere decir eso? Me dice. Ojo, paso 2 del caso, ¿ah? Uno así comenzando sus tanes de abogado. Entonces yo, hay que ver si no hubo alguna interrupción de la prescripción. Se van ustedes entonces a su código tributario a ver qué significa la interrupción de la prescripción. Pero más importante aún es saber que en tributos, yo se los dije desde un inicio, solo opera la interrupción de la prescripción, no opera la suspensión de la prescripción, ¿verdad? La interrupción de la prescripción es que si hay un acto, una notificación, en este caso, Luis, a su caso en concreto, hay un requerimiento de pago previo, ¿sí? Normalmente las municipalidades, ahora más la Municipalidad de Guatemala y la de Misco, que son tan cautelosos, mandan, supongamos usted lleva 3 meses de no haber pagado el IUSI y mandan ya una cartita a donde está el bien inmueble y le ponen estimado contribuyente. Por este medio se le hace saber que a la fecha adeuda un trimestre de IUSI. Por favor, acérquese y no sé qué pague, ¿verdad? Solo con eso, que esa es una notificación de un requerimiento de pago. Ese es un requerimiento de pago. Esa acción interrumpe la prescripción. ¿Qué quiere decir con esto? Que se computa el tiempo hacia atrás y se comienza otra vez a contar el tiempo de cero a partir de que yo recibí el requerimiento de pago, ¿sí? Entonces tengo 3 meses y tengo que volver a comenzar la prescripción, tengo que esperar a ver si operan 4 años más. ¿Se recuerdan de la prescripción, de la interrupción? Bueno, entonces le pregunto yo en ese entonces a mi jefe, licenciado, mire, ¿y ellos le hicieron algún requerimiento de pago? ¿Existirá alguna interrupción de la prescripción en estos 12 años que usted dejó de pagar el IUSI? No, me dijo, a mí nunca me hicieron ningún requerimiento de pago, nunca me llegó ninguna notificación. Yo la verdad ya sabía que tenía que pagar el IUSI, pero yo me hice loco, pero nunca me llegó ningún requerimiento de pago. Entonces, tema 2 a considerar. Si no existe algo, por eso me voy al Código Tributario y veo cuáles son las actividades o las acciones que interrumpen la prescripción, que en el caso de las municipalidades es un requerimiento de cobro, ¿verdad? O de pago. Entonces, como yo no tengo algo que me haya interrumpido la prescripción y la prescripción es de 4 años, entonces vengo yo, simple estudiante de Derecho, apenas abogada, recién salida, amateur, y le digo, pues fíjese que aquí lo que opera es la prescripción, entonces podemos hacer un memorial solicitando que solo nos cobren 4 años, porque no hubo interrupción a la misma. Entonces nosotros no vamos a pagar 12, sino que debiéramos de pagar solo 4 años. Pues entonces hagamos el memorial, me dijo, y cabal, haciendo el memorial, mi primer memorial, ¿verdad? De ese tema y todo. Nos mandamos y nos pegó. ¿Por qué nos pegó? O sea, ya solo pagamos 4 años, nos quitamos 8 años si lo quieren ver así, ¿verdad? ¿Por qué nos pegó? Porque no hubo una interrupción de la prescripción y porque lo que se atacó fue la prescripción per se como tal del cobro de los impuestos. Ahora, si es cualquier otra persona, se asusta, porque ese proceso lo pueden trasladar
al económico coactivo, a que nos cobren. Nos pueden embargar cuentas, nos pueden arraigar, o sea, nos pueden seguir un proceso como tal de cobro, ¿verdad? Si yo no tengo conocimiento, o si el abogado que me está defendiendo, de repente si se va al área judicial tampoco lo tiene, no va a atacar la prescripción, sino que va a decir, ah, no, vos, aquí no hay que meterse en problemas, paga los 50,000 quetzales que debes, o entonces anda mejor a hacer un convenio de pago y miras cómo salís a 50 pagos de 1,000 quetzales, ejemplo, pues, ¿verdad? Bueno, no, recordemos que el convenio de pago no puede ser mayor de 18 meses, ¿verdad? Hace un convenio de pago, ¿verdad? Y entonces, por X cantidad de dinero cada mes, ¿sí? Entonces es por eso, Luis. Gracias, licenciada. Y en el Ya caso les de di que la no, respuesta al examen, pero ahora se los voy a poner más complejo porque ese era y en uno el de, caso de que no uno de pagaran, mis casos del examen final. En caso de no pagarse, No, Lick, no sea mala onda. se va el cobro a la vía judicial y entonces el problema es que ya en la vía judicial recordemos que pueden pedir cualquier medida cautelar de las que ustedes tuvieron que haber estudiado ahorita para el contencioso administrativo, que ustedes ya tuvieron que haber sabido en su procesal civil y mercantil, ¿verdad? Ejemplo, embargo y bueno, arraigo. y por ejemplo, pongamos el caso X de que está tocando ese tema. Ujú. La persona solo tiene su bien, es el único bien inmueble que tiene, no trabaja, no tiene otro bien para, ¿puede ese bien ser parte del cobro? Sí, yo se los voy a poner bien frío. A mí cuando las personas desafortunadamente he tenido casos, porque nosotros estamos en un programa cada 15 días en radio que se llama Preguntas al Abogado y son preguntas al aire. Y hay muchas personas que llaman consultando que, ejemplo, ellos figuraron como fiadores y los casos son bien tristes. Ejemplo, fíjese que yo tengo 71 años, ya no trabajo, estoy jubilado, apenas recibo mi jubilación y figuré como fiador, ni siquiera como obligado principal, ¿verdad? Como fiador de un crédito y la persona, la deudora no paga, ya no lo encuentran, entonces me están cobrando a mí, me tienen embargada mi cuenta y mire qué puedo hacer. Ahí sí que son obligaciones que se tienen, porque no tengo trabajo. Entonces, desafortunadamente, la obligación es la obligación. La obligación solo va a... vamos a ver, aquí está ¿cómo se llama? Extinción de la obligación tributaria, por así decirlo. La obligación solo se extingue con el pago, que bueno, si en este caso no hay pago, con la muerte, ¿verdad?, de la persona. Pero desafortunadamente, o sea, nunca dejamos de tener esas obligaciones. Y no es como que yo diga, ah, es que yo ya no tengo trabajo, es el único bien que tengo, o sea, todas esas circunstancias, ¿me entiende? Cuando uno juega a ser abogado del diablo o a ser muy legalista como tal, depende del lado que usted esté, ¿verdad? Porque, ejemplo, si yo estuviera del lado del ente que cobra, yo quisiera recuperar la cartera, independientemente de las circunstancias. Si yo estoy del lado que a mí me están tocando el bolsillo y escucho esas historias tan tristes, uno quisiera decir, quítenlo de fiador y bueno, tanta cosa, ¿verdad? Pero desafortunadamente, independientemente de las consecuencias, no hay nada que hacer. Bueno, después de la resolución de casos, le voy a mandar la factura, yo no tenga pena, Luis. Después de la resolución de casos, si se dan cuenta, si nosotros sabemos interpretar la norma, porque al final de cuentas no es verla por verla, a mí de hecho, cuando estudiaba Derecho, recuerdo, no les voy a decir quién me dio, pero recuerdo que Derecho Penal no aprendí nada, nada, en mi caso muy particular. Y hubo otras clases, tal vez un notariado, tuvo otras clases que me dejaron mucho conocimiento y cuando salí lo pude aplicar, un derecho mercantil tal vez. Entonces, el objetivo realmente de mi clase de tributario no es tanto que lean la norma, sino sepan aplicar la norma. Ejemplo, que les pase esto, ¿verdad? Que su jefe les diga o su vecina les diga, mira, es que fíjate, y no hay excusa de no estoy graduado y por eso no me la sé. El título no les va a dar el conocimiento, ¿verdad?
De hecho, hay muchísimos abogados que no saben interpretar las normas, ya siendo abogados. Entonces, como una vez vino un abogado a la oficina para ver un tema y venía así planchadísimo, yo viernes con tenis y les puedo decir que bastante cómoda. Y le digo, es que el hábito no hace al monje, ¿sí? Está acá, no es otra cosa. Entonces ustedes tienen que ir más allá, tienen que ser esos abogados astutos. Yo siempre he dicho que el abogado tiene que ser astuto y saber interpretar. Yo estoy segura que ustedes todos tienen muchísima capacidad, solo es de unir el rompecabezas, las piezas del rompecabezas. Entonces ustedes tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Entonces, en la ley del UCI, ¿sí? Objeto del impuesto. El impuesto establecido en la presente ley recae sobre bienes inmuebles rústicos, ojo acá Luis, o rurales, independientemente de donde estemos, rurales y urbanos, integrando los mismos el terreno, las estructuras, las construcciones adheridas al inmueble y sus mejoras, así como los cultivos permanentes para los efectos de la determinación del impuesto, no integrará a la base imponible el valor de los bienes siguientes, que es... Ahora, el caso de Sandra, ella nos comentaba, no es lo mismo, no pago lo mismo de UCI sobre una casa versus a un terreno, aunque el terreno seguramente si estuviera construido, porque es muchísimo más grande el terreno de la casa, valdría muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le da valor al terreno? La construcción, ¿verdad? Las estructuras y demás. Entonces, todo eso va cobrando valor. No es lo mismo que yo haya comprado un terreno en 500,000 quetzales y haya hecho una vivienda, la construcción me costó $500,000 de quetzales, y entonces se eleva el valor de ese bien a 2.2 millones, ¿verdad? De quetzales, versus que solo tuviera el terreno y que fuera ganando plusvalía de poco en poco, ¿sí? Entonces es totalmente diferente la base. No es lo mismo que yo tenga, aunque tenga un carro, que tenga un Toyota, que tenga un BM. Y no es lo mismo que tenga un BM 2023 y que tenga otro BM 2023, solo que uno de ellos sea de edición limitada. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, según las circunstancias, pues así varía. Y por eso es que la ley del UCI se va a establecer el tipo impositivo según el valor de la base. Entonces, a mientras mayor valor tenga el bien inmueble, por lo menos en la municipalidad, más impuesto pago. Hay algunas ocasiones, les voy a dar este último tip y con eso voy a terminar la clase. Cuando se hacen las compraventas de bienes inmuebles, se van a dar cuenta que cuando se va a hacer una siguiente compraventa, en la municipalidad no se dio el aviso del cambio de propietario, del cambio inicial. ¿Por qué es esto? Porque en algunas ocasiones, volvamos al ejemplo inicial, la propiedad está inscrita en un 100,000 quetzales. Esa es mi propiedad hace 50 años en zona 11, ¿se recuerdan que les conté? Pero si la vendo hoy, la voy a vender a 2 millones de quetzales. Si yo inscribo ese bien en 2 millones de quetzales en el registro de la propiedad, porque suponemos que haga la compraventa sobre el valor real, es 1.900.000 quetzales de incremento. Si le sacamos de ese 1.900.000 quetzales, pero mejor saquémosle, digamos que costó 2.100.000, entonces el incremento son 2 millones sobre el valor, así está más fácil, números redondos. Si le sacamos a los 2 millones de quetzales que le incrementé en el valor, porque lo puse sobre el valor real, el UCI entonces de pagar sobre 100.000, 900 quetzalitos, sobre 2.100.000, sobre 2 millones voy a pagar 9.000 sobre cada millón. Eso quiere decir que son 18.000 y ya llevaba 900 de los 100, 18.900 al año. Me subió en 18.000 quetzales el pago del UCI. Entonces, ¿qué sucede? En algunas ocasiones yo, claro está, necesito que esa propiedad pase a mi nombre, ¿verdad? Porque lo que acredita la propiedad es la inscripción en el registro de la propiedad como tal. Pero en muchas ocasiones no dan el aviso a la municipalidad. Si yo no doy el aviso a la municipalidad de esa compraventa y entonces que el valor se modificó de 100.000 a 2.100.000, la MUNI no lo sabe
Y entonces me sigue cobrando sobre los 100,000 quetzales. Solo ahí se los dejo. Dirían, habrá señales. Algo así es el meme, ¿va? Entonces, son casos, estrategias que suceden, ¿verdad? Y bueno, por favor, para el viernes, que eso es lo primero que vamos a ver y les voy a poner 2 casos. Y gracias a Luis, pues va a ser un poquito más complejo porque el caso sencillo ya lo resolvimos juntos. Hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición, sujetos y exenciones, por favor. Los 5 elementos más las exenciones en la ley del UCI y vamos a ver 2 casos, ¿sí? Nos vemos el viernes y por favor comiencen a leer su ley del ISR porque el UCI la verdad es bastante amigable la ley. Lean, por favor. Nos vemos el viernes, primero Dios. Licenciada, licenciada, Sí, licenciada. No sí, se vaya. sí. No, es que se me cortó el internet cuando estaba hablando del aviso de la municipalidad cuando se inscribían Ese tip rentas. ya no lo voy a dar tampoco porque Eso fue por aquí causa, solo damos nació- buenas estrategias. fue causas, no fueron, no fue culpa mía. Esas Inimputables ventajas, a su persona. sí, no. Ahí, ¿cómo había dicho? No, no escuché. Sí, puede volver a repartir Yo compartir ese creo tip. que ya le quiere dar el tip a todos los vecinos de por allá. No, Que en muchas ocasiones no se da el aviso a las municipalidades, entonces la municipalidad sigue cobrando el UCI sobre la base que tiene previamente, sobre la que tiene realmente, y no sobre la nueva base. ya. Pero licenciada, en ese caso no se incurriría en evasión por no O es dar. una salida legal normal que la ley permite, lagunas legales, diría la licenciada. Según la Porque interpretación que le da la norma. ahí nos aprovecharíamos, Se claro, pueden pero hacer un ajuste, eso sí, y sucede. Le hacen un ajuste hacia atrás. Ejemplo, usted hizo la compraventa el 1 de enero del 2023, me voy a inventar, y el 1 de enero de 2024 se da cuenta la municipalidad que usted había hecho una compraventa, que ese valor del bien había cambiado, que usted nunca dio el aviso a la municipalidad, y lo ajustan todo ese año. Se puede. es contraproducente entonces. Es cuestión de suerte, Según diría. el análisis de cada uno de los colegas acá presentes. Hay que cortar Usted sépase defender, dirían. cortar la tecnología de la municipalidad para que nunca se dé cuenta. Así sí. Allá, quiere ir a tomar también en Pagua, ya me di cuenta. No, hombre, bueno, que pasen una linda tarde y qué bueno volverlos a ver, ¿oyeron? Nos vemos el viernes, primero Dios. Hasta pronto. Hasta pronto, Lick. El viernes 20 de octubre dicen, viernes no nos vemos. Gracias, Luis. Yo, que por mí les daría, pero nos vemos el martes, desafortunadamente. Que pasen feliz descanso y feliz fin de semana. Hasta pronto. Feliz